Cordiales y afectuosos saludos a la audiencia del programa Universidad del Aire. Hoy día estamos muy contentos, estamos muy felices, pues estamos felicitando a mi hermano Leonardo Francisco Pacheco Gil por ser su onomástico el 22 de septiembre, creo que es del año 1954. Con mi hermano Leonardo Pacheco yo tuve una experiencia muy bonita, fuimos compañeros desde la escuela en el mismo grado. Yo lo alcancé en cuarto grado a mi hermano Leonardo, que le decimos Paco en la familia, lo alcancé en cuarto grado, después fuimos juntos quinto grado, sexto grado, y como si esto fuera poco, continuamos con Paco primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. Y ya, pues nos pusimos de acuerdo, hermano, hasta aquí nomás vamos, aquí en el mismo curso, porque yo en el mismo curso, como era también un poco inquieto y él me defendía cuando íbamos a las peleas y todo eso, entonces él se fue a estudiar medicina y yo fui a peregrinar por diversas facultades, estudié Derecho, estudié Odontología, fui a Filosofía, bueno, después fui al Instituto Normal Superior, bueno, así fue nuestra vida. Entonces le expreso desde este micrófono el saludo primero a mi hermana Elsa. Elsa, también una hermana muy querida por todos nosotros, que está radicada ya hace muchísimos años en los Estados Unidos. El día 20 de septiembre fue el cumpleaños de mi hermana Elsa y también de mi difunto hermano Pepe, el 6 de septiembre, menor que nosotros, lamentablemente fallecido en la pandemia, que fue realmente una tragedia para todos. Entonces, pero Elsa, que sí está viva en los Estados Unidos, un saludo, hermana Elsa, un saludo a mi hermano Leonardo, conocido en la familia como Paco, y su allegado le dicen Paquito. Un abrazo, Paquito, y ojalá haya la oportunidad en algún momento de poder festejar, aunque ahora ya estamos totalmente retirados del trago y de todas esas circunstancias que antes sí eran realmente un estímulo de la unidad, de la gallada, con mi compadre Juan Marín, con mi compadre Luis Chamaidán, con el compadre Víctor Hugo, con inclusive toda esa gente que usted tenía en el departamento en el que laboraba en la Universidad de Guayaquil. Saludos, hermano Paco, y que sigas cumpliendo muchos años y que Dios te acompañe y que sigas gozando. Claro, tu salud no está tan excelente, pero que sigas gozando de buena salud y puedas tener muchos años más de vida. El saludo también de mi contertulio aquí, David Osvaldo Pacheco Florencia. Muchas gracias. Un cordial saludo para toda nuestra querida audiencia que nos ve un día más, un lunes más, en otro programa donde tendremos ciertos temas interesantes para tratar. Aprovechar también este pequeño espacio para reiterar de igual forma el feliz cumpleaños tanto a mi tío y a mi tía. Espero que lo disfruten, que lo pasen muy bien, porque lo lindo que son los cumpleaños. Hay personas que quizás no son tanto de celebrarlo, pero en lo personal considero que el cumpleaños es un día muy importante porque es el día propio de uno, que marcó la historia, sea para nosotros, para nuestros familiares, por ese nacimiento de una persona tan especial. Y bueno, espero que lo disfruten en compañía de todos sus seres queridos, que Dios los bendiga y los cuide muchísimo y sobre todo regalen muchos años más de vida, porque lo más hermoso que hay es vivir. Sí, también dimos ya lectura de los cumpleañeros del mes de agosto en la semana anterior y también del mes de septiembre hasta donde corresponde, y que nosotros expresamos que pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Bien, vamos entonces a dedicar la primera parte del programa a lo que compete a los problemas que tenemos los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, y la segunda parte se la vamos a dedicar también a ese asunto un poco escabroso que está relacionado con la consulta, relacionado con el proceso mediante el cual la Corte Constitucional se pronuncia el Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República envía un decreto, deroga el decreto, envía otro decreto, y hasta el momento no es que la Corte ya ha aprobado la consulta, sino que la Corte simplemente le ha dado viabilidad. Ya lo vamos a analizar. Vamos al asunto que nos compete en este momento. Aquí en mi poder, compañeros, está
la sentencia constitucional del recurso de protección que ganamos los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil y que en estos días, ya vamos aquí a ver específicamente cuándo, en estos días se vence el término para que diera la universidad fiel cumplimiento de lo que corresponde al pago completo de la compensación por la jubilación. El joven David va a dar lugar a los antecedentes y a las personas que están demandando, que son los que exclusivamente serán los beneficiarios. Pues ya explicamos en el programa anterior que lamentablemente la jueza nos negó el derecho a que los amicus curiae también puedan tener la liquidación de sus valores por la compensación, pero que estamos haciendo en el segundo grupo y ellos son los primeros que están ingresando en el segundo grupo. Lamentablemente en ese grupo está el cumpleañero de hoy, también mi hermano Leonardo Pacheco. Qué mala suerte que la jueza constitucional no aceptó los 7 amicus curiae que teníamos también y que se presentaron y que fueron a las audiencias, que presentaron su cédula, que fueron representados magistralmente por el abogado Freddy Viejo González, que es nuestro defensor y que ustedes conocen. Freddy se entrega realmente mañana, tarde y noche y quiere que trabaje los sábados y de repente me llama los domingos. Yo los domingos estoy en el hipódromo, ¿no? Yo me voy al hipódromo los domingos y si no puedo ir, como este domingo que me quedé pintando la casa, bueno, yo no pintando, yo registrando, ahí observando, veo las carreras supervisando, ¿verdad, hijo? Yo veo las carreras por la televisión. Entonces, vamos a dar lectura a los compañeros que presentaron la demanda y que son aquellos que ya también luego le damos lectura a la sentencia para ir en el análisis y también al análisis que tenemos que hemos entregado a la Dirección de Talento Humano. Ya les voy a explicar, compañeros, cómo va el proceso. Joven David. Muy bien. Primero, antecedentes. Los señores Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, Víctor Manuel Avilés Boza, Jorge Raúl Ayala Molina, Marta Alicia Ayala Paredes, Emilio Fernando Calle Eguiguren, sí. Casanova Aguayo, Ya. Leonardo Bolívar Castillo Torres, Yoconda Irene Castro Tejanga, Milton Contreras Mejía, Walter Julio Coronado Sarmiento, Andrés Avelino Estrella Ortega, César Augusto Freire Pinargote, Julia Elena Hurtares Isurieta, Juan Rafael Marín Larreta, Víctor Hugo Mena Padilla, Manuel del Tránsito Ochoa Mariscal, Carlos Augusto Oviedo Machuca, Williams Alfredo Panchano Cortés, sí. Wilson Orlando Pozo Guerrero, Marlene Alfredo Robles Vaca, Milton Manuel Rodríguez Macías, Jacinto Aníbal Rodríguez Rodríguez, Wilson Hipólito Romero Dávila, Deifilio Rubén Sarmiento Chuqui, Carlos Jaime Silva Wilcapi, Domingo Andrés Tapia Vilés, Marcelo Ramiro Torres Palacios, María de los Ángeles Torres Villegas, Carlos Hernán Velázquez Rodríguez y Carlos Alfredo Vélez Alvarado en contra de la Universidad de Guayaquil. Ya, esos son los que presentaron la demanda. Falta ahí el nombre de Luis Sánchez Robalino, pero Luis Sánchez Robalino ya tenemos la providencia mediante la cual la jueza, que había omitido el nombre de Luis Sánchez porque creía que Luis Sánchez era amicus curiae, porque efectivamente él fue a las audiencias y Lucho estuvo presente, entregó la cédula, entonces hubo allí un pequeño confusión y la jueza creyó que Luis Sánchez Robalino era amicus curiae, pero le demostramos a la jueza en el escrito que se presentó por intermedio del abogado Freddy Viejo, le demostramos a la jueza que Luis Sánchez Robalino firmó la demanda. Lamentablemente, en la primera parte no aparece el nombre, pero ya está el nombre cuando hicimos el escrito y la jueza nos ratifica que efectivamente el compañero Luis Sánchez Robalino también es parte procesal, no es amicus curiae porque firmó la demanda. Yo exigía que vaya a firmar la demanda varios compañeros, no lo hicieron.
entre eso el compañero Segundo Pacherres y la esposa, pero en todo caso ellos comparecieron como amicus curiae, pero lamentablemente la jueza, reitero, no consideró a los amicus curiae partes procesales y están ya en primera plana en el segundo grupo que estamos presentando. Bien, la parte pertinente de la sentencia, la jueza otorga un término de 25 días. Ese término de 25 días se va a cumplir muy pronto porque está dada, mírenme, ubíquele la fecha en que nos notifica la sentencia. En la primera parte está la fecha en que nos notifica la sentencia. ¿Qué fecha es? 21 de agosto de 2025. Ya, si nos notificaron el 21 de agosto del 2025 y la jueza concede 25 días término, entiendo yo que ya el 22, 23, 24, 25, en esta semana se cumplen los 25 días término y debería ya estar la Universidad de Guayaquil haciendo las liquidaciones, como efectivamente las están haciendo, y ya comenzar al pago de esta compensación. Pero el proceso, compañeros, ha sido un proceso también escabroso. Entregada la sentencia a la Universidad de Guayaquil, ya aquí están todos los antecedentes procesales, aquí están todas las circunstancias, inclusive los documentos que hemos entregado. Bueno, ustedes saben que este fue un proceso largo, aquí está la nómina, aquí está todo. Entregada esta sentencia a la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil debió ya tener listo, debe ya tener listo, y como medida de reparatoria, como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente, 1 y 2, se dispone lo siguiente, en la sentencia, vamos a ver. Primero, que en el término de 25 días, tomándose en consideración el número de los accionantes, la legitimidad pasiva procede a realizar el cálculo correspondiente a la compensación económica por jubilación de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público y Ley Orgánica de Educación Superior. Ya, el término de 25 días se vence en esta semana, compañeros. Ya vamos a hacer el cálculo exacto. Claro que tampoco vamos a pedir exactitud religiosa, pero si no cumplen el término, la universidad puede verse abocado también a la sanción respectiva en función de que no ha cumplido el término que la jueza ha expresado. Yo indicaba en el programa anterior que hay también algunos recursos que nosotros presentamos, porque presentamos la ampliación y presentamos la aclaración del compañero Lucho Sánchez y de otro compañero que siempre iba a las audiencias y eso motivó una confusión, entregó inclusive la cédula. Y porque no tenían que entregar ninguna cédula porque la cédula solo la entregan los amicus curiae, porque todos estaban compareciendo con el procurador que soy yo. Yo comparezco como procurador de todos ustedes y los que firmaron la demanda autorizaron al abogado Freddy Viejo y me autorizaron a mí, que aparte de procurador, también participe como abogado en la parte procesal. En todo caso, no hubo ningún inconveniente, toda la nómina leída más Lucho Sánchez ya está por providencia de la jueza, ya están en la nómina de quienes deben recibir el pago completo de la compensación. En el numeral 2, ¿qué dice la jueza? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, segundo inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ofíciese a la Defensoría del Pueblo efectos de que se verifique el seguimiento y cumplimiento de esta sentencia. En la Defensoría del Pueblo está la comunicación que entregó la jueza para que la Defensoría del Pueblo se convierta en garante del cumplimiento de nuestro derecho. Nosotros no podemos actuar hasta que no se cumple el término. Reitero, en estos días ya se cumple el término
cumplido el término, inmediatamente, si la universidad no ha cumplido, nosotros presentaremos un comunicado, un escrito a la Defensoría del Pueblo indicando la parte pertinente, ¿verdad? Pero en todo caso, el procedimiento en la Universidad de Guayaquil, ustedes conocen, compañeros, que va siempre con informes. Conocida la sentencia por el Departamento de Talento Humano, el Departamento de Talento Humano le envía a la Procuraduría Síndica de la Universidad para que la Procuradora Síndica de la Universidad emita su informe, que no puede ser otro que acatar la sentencia. Pues los no acatamientos de la sentencia, compañeros, traen sanciones. Pero sin embargo, la procuradora de la universidad se ha pronunciado, yo no he visto el pronunciamiento, no me lo han querido entregar todavía, pero se ha pronunciado, me han dicho, y esto sí es verdad, porque lo he conversado también, se ha pronunciado en el sentido de que le corresponde al Departamento de Talento Humano dar cumplimiento a la sentencia. Es decir, la procuradora no ha dicho que no se cumple, ha dicho que le corresponde al Departamento de Talento Humano. Entonces, es el Departamento de Talento Humano el que debe en este momento estar haciendo la acción para que se cumplan nuestros derechos. Entonces vamos a ir leyendo la comunicación que le entregamos al Departamento de Talento Humano para ir analizando, párrafo por párrafo. Vamos. Ok, dice, la presente tiene como finalidad explicar de forma técnica y jurídica por qué la LOES no puede aplicarse para determinar el cálculo de la compensación económica por jubilación de los docentes de la Universidad de Guayaquil. Su ámbito de regulación es exclusivamente académico y organizativo, mientras que la LOCEP, en su artículo 129, regula expresamente el beneficio por jubilación. Claro, esto, compañeros, porque en la sentencia la jueza dice que se haga la liquidación de conformidad con la LOCEP y la LOES. Pero aclaramos, la LOCEP solo sirve para la parte académica de las regulaciones entre los profesores universitarios y entre los servidores públicos, pero la LOES, sí, la LOES. Sí, la LOES. Porque la LOCEP es la que determina el cálculo y la forma, ¿verdad? Entonces, perfectamente le entregamos el alegato jurídico en que debe aplicarse la LOCEP para el cálculo, porque el cálculo está definido en la LOCEP, no está en la LOES. Correcto. Continuemos. Primero, objeto de la LOES. Vamos la a LOES ver. regula la organización del sistema de educación superior y las condiciones académicas de los docentes. Artículo 6. Autonomía responsable de las universidades, siempre dentro de la Constitución y la ley. Artículo 70. Define los regímenes de dedicación docente. Tiempo No sé la LOES. completo, medio tiempo, parcial, Eso. ocasional. Artículos 71 y 72. Establecen derechos, deberes y escalafón docente. Ya. Ningún artículo de la LOES regula la jubilación ni las compensaciones económicas derivadas de ella. Ya, perfecto. Eso le hemos dicho al Departamento de Talento Humano, que en la LOES no hay, pues, ninguna fórmula de pago. La fórmula de pago está en la LOCEP. Entonces, hay que aplicar la LOCEP y la LOES, porque los servidores universitarios también estamos sujetos a la LOES y a la LOCEP. Sigamos. Segundo, alcance expreso desde la LOCEP. Vamos a el artículo ver. 129 de la LOCEP establece con claridad: Ahí está, el 129 de la LOCEP, de la Ley Orgánica del Servicio Público. las y los servidores públicos que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del 5º año, hasta un máximo de 150 salarios básicos unificados. Ya, eso da los 53.100, ya lo hemos explicado, que está congelado al salario mínimo vital del año 2015, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho y hemos hecho también, ahí tenemos ya el listado con los valores y todo. Y quien cumpla mínimo 35 años tiene derecho a los 53.100, que es el tope.
De ahí va reduciéndose un poquito, simplemente el que tiene 34, el que tiene 33, pero quien tiene 35 años, y ojo, no es como profesor universitario, no es como trabajador de la Universidad de Guayaquil, es en el servicio público, porque muchos de nosotros, miren, yo, y particularmente, yo hablo en primera persona a veces, aunque no es lo correcto, pero para poner el ejemplo, ¿no? Yo ingresé a la Universidad de Guayaquil en 1979 como profesor con nombramiento en la Facultad de Filosofía con funciones en el Colegio Huerta. Eso recién lo he visto, yo ni sabía eso cuando me dieron el trabajo en el Colegio Huerta. Y con nombramiento también yo ingresé en el magisterio primario en el año 1977. Entonces, mis años como servidor público se cuentan desde que ingresé al servicio público en 1977 y no en 1979 que ingresé a la universidad. Entonces, como la Universidad de Guayaquil venía perjudicando a sus docentes jubilados y solo liquidaba los años de servicio que se tenía en la Universidad de Guayaquil y no en el servicio público. Es más, consideraban al medio tiempo, le liquidaban con menos de la mitad, al cuarto de tiempo peor. Y creían estos analistas universitarios de ahora, que como no conocen la historia de la universidad, creen ellos que siempre el tiempo completo fue 40 horas, y eso no es verdad. Recién desde el año 2010, que entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior, es que se determina un tiempo completo de 40 horas. En nuestro tiempo existía el TP2, el TP1, el TC2 y el TC1, que era la dedicación exclusiva. Y ese TC2, el tiempo completo 2, trabajaba 18 horas clase y 6 horas de tutorías, lo que corresponde en 24 horas y no 40 horas. Por eso que estos analistas de hoy día, que no conocen esta historia universitaria, que sí la conocemos quienes ya estamos mayorcitos y que hemos trabajado 40 años en el servicio público como mínimo, la gran mayoría, sabemos la historia de la universidad. Continuemos. Bueno, algo también sobre la LOCEP, y es que aquí la norma es categórica. Sí. El cálculo se hace por años de servicio, perfecto, no por horas de dedicación ni perfecto, por docente. Eso es lo que estoy expresando, joven David. Muy bien, correcto. Sigamos. Tercero, jerarquía normativa. Vamos a ver la jerarquía normativa. Conforme al artículo 425 de la Constitución, ahí está, la norma suprema del Estado. La jerarquía normativa es, primero, Constitución; segundo, tratados internacionales; tercero, leyes orgánicas; cuarto, leyes ordinarias; quinto, reglamentos. En este caso, la LOCEP es una ley orgánica general que regula la jubilación en el sector público. Perfecto. La LOE es una ley orgánica sectorial que regula aspectos académicos del sistema universitario. Frente a un derecho económico como la jubilación, prevalece la LOCEP. Perfecto, entonces ya lo hemos dicho, ¿no? Y ahí en el escrito presentado a la universidad y en el escrito presentado al juzgado, estamos diciendo, la ley orgánica del servicio público tiene con claridad meridiana la fórmula y la forma como debe liquidarse. La ley orgánica de educación superior no tiene, simplemente regula, como lo decimos, los aspectos eminentemente académicos, ¿verdad? Y regula también la categorización de los docentes. Continuemos. Cuarto, motivación judicial. En la acción de protección planteada por docentes jubilados contra la Universidad de Guayaquil, la jueza estableció, al momento de realizarse el cálculo de su compensación económica por jubilación, no se tomó en consideración lo determinado en el artículo 129 de la LOCEP. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí está la fórmula, ya, sigamos. Sino que se ha atendido a una norma reglamentaria, tratándose de los derechos de las personas de la tercera edad. El reglamento de carrera y escalafón, que nada tiene que ver porque no debe, porque está regulado en la LOCEP, en la Ley Orgánica del Servicio Público. Sigamos. Siempre se aplicará la ley que les resulte más favorable. Esto demuestra que las LOEs y reglamentos internos no pueden desplazar lo que dispone la LOCEP. Perfecto, entonces lo hemos reiterado hasta la saciedad, compañeros. Y la jueza nos dio la razón, porque la jueza cuando dicta la sentencia dice, tiene que aplicarse la LOCEP. Continuamos. Quinto,
Jurisprudencia relevante. Vamos a ver. Sentencia constitucional número 4816 AN 22. El pago de la jubilación debe ser completo. ¿Completo? La compensación es de carácter incondicional. Perfecto. Y puede ser restringida o modificada de forma unilateral. Sentencia constitucional, acción de protección. Se acepta la acción de protección por vulneración al derecho a la seguridad jurídica, Eso. vida digna y jubilación digna y universal. Eso. Ambas ratifican que el cálculo debe hacerse solo con base en la LOCEP. Claro, sí, entonces hemos reiterado, compañeros, la sentencia judicial indica que debe hacerse en consideración a la LOCEP. Entonces, no hay por dónde darle vuelta. Sencillamente esperemos, se cumple el término, la universidad tiene que cumplir, debe cumplir, y estoy seguro que va a cumplir. Concluimos, ¿no? Todavía hay un poco más, pero... A ver, sigamos. Sexto, principios constitucionales aplicados. Ya, los principios constitucionales aplicados. Para darle énfasis, compañeros, simplemente, y ustedes estén muy seguros de que estaremos cobrando lo que nos corresponde por concepto de la compensación por jubilación por años de servicio. Favorabilidad laboral, artículo 326.3. Se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. Perfecto. En este caso, la LOCEP. Protección reforzada a adultos mayores. Es el indubio. Artículo 35. Las personas jubiladas son grupo de atención prioritaria. Eso lo consideró la jueza. Seguridad jurídica, artículo 82. Se vulnera si se aplican reglamentos inferiores en lugar de la LOCEP. Claro. Conclusión. La LOE carece de capítulos o artículos que regulen la jubilación. Ya lo hemos dicho, no tiene la LOE eso. Su ámbito es académico y organizativo, no económico. Perfecto. La LOCEP, el artículo 129, es la única norma aplicable para calcular la compensación sobre los años de servicio. Es que no hay otra norma. La única, y ya ustedes vieron el triángulo de Kelsen, que en primer año de Derecho nos enseñan a los futuros abogados, y yo soy abogado graduado en 1980. Estoy cumpliendo 45 años como profesional del derecho y no ha cambiado el triángulo de Kelsen, que le da prioridad a la norma suprema del Estado, y luego vienen los tratados internacionales de mayor a menor, y allí ya vienen las leyes orgánicas, y la LOCEP es una ley orgánica que regula la fórmula como debe liquidarse. En ninguna otra institución pública se usa ni un reglamento que esté en contra de la ley, ni otra ley. Simplemente la ley orgánica del servicio público, pues los he repetido hasta la saciedad. La señora jueza constitucional, en plena audiencia, les preguntó a los jóvenes abogados de la Universidad de Guayaquil si los docentes de la Universidad de Guayaquil son servidores públicos. Entonces los jovencitos estos compañeros, que no por ser jóvenes los podemos tratar con aspecto despectivo, sino que no tienen la escuela ni la experiencia que tienen o que tenemos los abogados forjados y formados en esta lucha, ¿verdad? Entonces ellos contestaron que sí, son servidores públicos, y la jueza se les molestó. Entonces, ¿por qué insisten en hacer una liquidación que no les corresponde? Bueno, se molestó un poco la jueza, pero por suerte nos dio la razón. Continuemos. Las sentencias constitucionales y ordinarias han confirmado que la aplicación de la LOE para jubilación es inaplicable y vulnera derechos. Perfecto. Exhorto a la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil a acatar lo dispuesto en la LOCEP, aplicando el cálculo por años de servicio y garantizando el pago íntegro de las compensaciones jubilatorias. Se deja sentado que la LOE no es aplicable para la jubilación y que la universidad debe liquidar únicamente conforme a la LOCEP, respetando la Constitución y la jurisprudencia. Muy bien. Creo, compañeros, que hemos utilizado esta media hora casi del programa para dejar perfectamente definido, esclarecido, con sustento legal, con sustento moral y con sustento político, si quieren ustedes, de que no puede la Universidad de Guayaquil seguir liquidando, reitero, utilizando una norma reglamentaria que violenta derechos. Lamentablemente la sentencia no es con efecto intercommunis, pues si fuera con efecto intercommunis, a todos aquellos que los han perjudicado, tendría la universidad
que reliquidarle. Por eso es que estamos entablando un nuevo grupo para una nueva demanda que estoy seguro también se obtendrá el triunfo requerido por cuanto hay jurisprudencia ya. Con la sentencia de la jueza constitucional, que evidentemente la universidad la ha apelado, primero presentaron recursos horizontales de ampliación y aclaración, que ahí mismo se los contestó la jueza, y que esa apelación que presenta la universidad no suspende de ninguna manera el hecho mediante el cual la universidad tenga que cumplir los recursos de protección. Y yo tengo mis serias dudas a futuro, compañeros, y ya lo vamos a analizar en la segunda parte del programa. Estas reformas a la Constitución que se va a plantear, estoy casi seguro que van a eliminar garantías. Bueno, eso será para futuro, no para nosotros ni para los que ya estamos en este momento, ¿no? Pero se van a eliminar ciertos derechos que están en esta Constitución, que sí es una Constitución garantista. Yo creo que hasta el recurso de protección va a tener modificación, si es que obtiene mayoría el señor presidente constitucional de la República, que está necio, que está empeñado, y está bien que él esté, porque es su visión política. Ya le vamos a dedicar la segunda parte del programa a hacer un análisis un poquito más profundo de aquella trascendencia que tendría la Asamblea Constituyente que pretende darse. Por el momento la Corte Constitucional solo ha aprobado 2 preguntas. Nos preparamos, Pedrito, para hacer nuestra pausa comercial con Minimarket Minerva. Pues Minimarket, ya tenemos algunos en carpeta, algunos otros auspiciantes para que este programa pueda seguirse manteniendo. Pues ya ustedes conocen que no es mucho, pero de todos modos hay que estar lo solventando. Y de parte de los compañeros jubilados de la Universidad de Guayaquil nadie aporta para esto, porque al abogado viejo sí le pagamos al abogado viejo nosotros sus honorarios profesionales, porque evidentemente hay que agradecerle, y lo hago públicamente, compañeros. Freddy Viejo González es un profesional del derecho que vive de su trabajo, pues, y tenemos que pagarle, pues, y evidentemente ha hecho su trabajo. Y es hasta molestoso, porque a mí me anda que yo quiera que trabaje los sábados y los domingos, que ya les digo, para mí es sagrado, porque los domingos estoy en el hipódromo, pero a veces me llama el domingo para trabajar. Hemos trabajado también, compañeros, sábados y domingos para obtener este triunfo rotundo que lo hemos obtenido. Y Dios quiera, también tengamos un triunfo rotundo en los otros recursos que estamos planteando. El recurso, ya vamos a dedicarle también unos minutitos a la jubilación complementaria, y al otro recurso que vamos a plantear, que es el recurso por el pago completo de los fondos de reserva. Es que tenemos que vernos abocados a esto, compañeros, no hay otra alternativa. Si no presentamos los recursos per se, el Seguro Social, y per se la Universidad de Guayaquil no nos va a cumplir. Y yo tengo mis temores de que a lo mejor con la reforma a la Constitución se pierdan algunos derechos que están garantizados en esta Constitución, que es una Constitución garantista y que sí favorece a las clases populares. Aquí está el habeas data, aquí está el habeas corpus, aquí está definido perfectamente los recursos de protección, aquí están definidas perfectamente las medidas cautelares, y ojalá, ya le vamos a dedicar la segunda parte del programa a esta circunstancia que tiene que ver con la situación del país. Reitero, aquí nosotros no hacemos política, no nos inclinamos ni a favor ni en contra a ningún partido político. Yo tengo mi convicción, yo tengo mi forma de pensar, yo soy un ser humano, como lo dijo Aristóteles, el ser humano, el hombre es un son politicón, es decir, todas las actividades que uno realiza son hechos políticos. Lo que estamos en contra es de que sean hechos politiqueros, ¿verdad? Y porque la política es el arte de servir, la política es el arte de gobernar, la política es el arte de llegar a las mayorías, y de esa forma sí se puede, compañeros, hacer patria. Entonces, a la primera y única pausa, compañero Pedrito, y luego regresamos entonces
con el programa. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3 meses. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409 entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30 a 18:30 para tu comodidad. Recuerda, el Minimarket Minerva, todo lo que necesitas para la mesa de tu familia y tu hogar. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3. A ver, ya estamos ahora sí, luego de este pequeño interview, dándole opción a que Minimarket Minerva pueda también pasar su propaganda. Ya me debe Minimarket Minerva, ya me debe algunas propagandas que le hemos pasado. No es mucho, pero también me está debiendo. Yo creo que voy a tener que demandar un recurso de protección también contra Minimarket. ¿Y quién es el dueño de Minimarket Minerva? El dueño de Minimarket Minerva, yo ni sé quién será el dueño, pero por ahí mismo me han dicho que es un señor Gil. Es un Gil, pero medio Gil ha de ser, ¿no? Bueno, yo soy Gil, compañero. ¿Sí? Con Tertulio, pero Gil de apellido nada más, perdóneme, así le decía, de apellido nada más. Bueno, vamos ahora sí, ¿no? Hay un problema en este momento en la patria. La patria se encuentra abocada a diversas circunstancias mediante las cuales el señor presidente constitucional de la República, con su derecho constitucional que lo tiene, pero el hecho de que tenga el derecho constitucional no significa que pueda ir violentando procedimientos, ¿verdad?, normativos. Entonces, vamos a sustentarnos en una publicación de hoy día, de Diario El Universo, para hacer un análisis. A ver, primero con esta, ¿no? Muy bien. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad del 148. Eso. Aunque ya Daniel Noboa lo haya derogado. Y las del 153, y sobre la derivación de este último por el CNE. ¿Ya? La Corte Constitucional se halla en el momento en el análisis de los dos decretos ejecutivos, el 148 y el 153, en los que el presidente Daniel Noboa convoca una consulta popular para que la gente se pronuncie sobre la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. El viernes pasado, Noboa mandó el decreto 148 directamente al Consejo Nacional Electoral. El 148, el señor presidente constitucional de la República se equivocó. Pues él debió haber mandado a la Corte Constitucional. Eso dice la sana crítica, la sana lógica y todos los argumentos legales que están en las leyes y en las normativas jurídicas. Y no, él le mandó directamente al Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral hizo lo correcto, se lo reenvió a la Corte Constitucional. Continuemos. Lo cual fue criticado por juristas que indicaron que debió enviarlo a la Corte Constitucional para que realice el control de constitucionalidad. La constituyente que propone Daniel Noboa tendría 80 integrantes. 80 asambleístas constitucionales, ¿no? 80 integrantes plantea el presidente constitucional de la República, y en eso puede que tenga razón, como puede que no. Eso es un asunto simplemente de lógica numérica. Sigamos. Estos grupos presentaron 5 demandas de inconstitucionalidad ese mismo día. ¿Ya? La Corte las aceptó a trámite en la noche y suspendió. Hay varias denuncias de inconstitucionalidad, inclusive de decretos, leyes aprobados por la Asamblea y enviados por el presidente de la República. Este es uno más. El pueblo, cuando las organizaciones sociales presentan recursos de inconstitucionalidad, es porque se está violentando normativas legales. Sigamos. El ponente que elaborará el informe para el Pleno es el juez Ali Lozada. Ali Lozada, sí, el juez constitucional. Suspendido, el CNE no lo analizó en la mañana del sábado y no lo incluyó en la convocatoria a referéndum y consulta popular. La tarde del sábado, Noboa emitió el decreto 152, con el que derogó el 148, y volvió a enviar al CNE otro, el 153, con el mismo texto del ya derogado. Sí, deroga y vuelve a enviar lo mismo, ¿no? Que también recibió varias demandas de inconstitucionalidad. También, correcto. Y el CNE, en una sesión instalada a las 18 horas, lo remitió a la Corte, que abocó conocimiento de este pedido. Entonces, el CNE me parece que aquí, aunque yo me equivoqué, yo pensé que como este Consejo Nacional Electoral está en funciones prorrogadas y en alguna medida también depende del poder político, pensé que a lo mejor también como son flagrantes violadores de normas constitucionales, a lo mejor, pero ellos han emitido
el inicio del proceso electoral, pero sobre las dos preguntas aprobadas por la Corte Constitucional, no por esta. Yo pensé, bueno, como este CNE, que ya debió haber sido a su casa hace tiempo, sino que lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana todavía no aprueba los reemplazos, ellos siguen en funciones prorrogadas. Entonces yo dije, a lo mejor, en contubernio con el presidente de la República, resuelven también convocar a la Asamblea Constituyente pasándose a la Corte, pero no, actuaron conforme a derecho. Vaya mi reconocimiento y mi felicitación a los miembros del Consejo Nacional Electoral por este procedimiento eminentemente democrático. Hubiera sido lo contrario, también estuviera expresando un pensamiento diferente. Sigamos. La ponente es la jueza Alejandra Cárdenas. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse tanto sobre las demandas de inconstitucionalidad del 148, así esté ya derogado. Sí, ya está derogado, pero tiene que emitir un criterio, ¿no? Como las del 153, así como la de la derivación de este último por parte del CNE para que lo revise. Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Ahí viene Enrique Herrería, que es costeño. Explica que el análisis de todas estas causas podría, si así lo consideran los ponentes, acumularse en la que lleva Lozada, quien tendría que elaborar un informe para que el Pleno se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad y la viabilidad del llamado a consulta. Herrería indica que la Corte Constitucional resolverá en los tiempos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta norma se indica que en el caso de las acciones de protección, desde que el juez aboca conocimiento del caso, tiene hasta 10 días para recibir información de las partes procesales, luego hasta 15 más para presentar el proyecto de sentencia, después 5 más para que las partes soliciten audiencias públicas, hasta 5 más para que éstas se efectúen, 20 más para que los mismos jueces realicen aportes, 15 más para que el ponente entregue el proyecto de sentencia, otros 5 días para recibir más observaciones de los otros jueces y 10 días más para dictar sentencia, y en total 90 días, o sea, 3 meses, pero pueden ser menos también. Sí, yo eso creo, ¿no? Habida cuenta que hay urgencia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre todos estos recursos de inconstitucionalidad y también que se pronuncie sobre los decretos del presidente de la República, los plazos van a ser menores. Esos que se ha leído son los plazos que se están dando en función del máximo, pero casi siempre estos plazos se disminuyen en estos casos porque tienen que ver con asuntos obligatoriamente urgentes e importantes para la patria. Sigamos. Desde la mirada de los juristas Ricardo Noboa y Javier Palacios, la Corte Constitucional tendría que calificar ya el pedido de consulta de Noboa. Según Ricardo Noboa, una vez que el CNE ha enviado a la Corte Constitucional el decreto 153, ha convalidado y también subsanado el vicio que podría haber tenido. Ahora, la Corte Constitucional, en aplicación de su propio dictamen 1024 RC, mayo de 2025, debería darle vía libre a la constituyente, posteó en X. Sí, hay criterios allí que están indicando. Bueno, el presidente constitucional de la República violentó la norma, pero enderezó la violación de la norma el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral no operó con el decreto presidencial, sino que envió el proceso, envió el expediente, envió el pedido a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo que ha hecho, por eso yo no entiendo cómo estos politólogos, como estos aprendices de abogados, como estos jurisconsultos, algunos de nombre y de renombre, dicen que ya la Corte ya aceptó la consulta popular para la Asamblea. No, simplemente lo que le ha dado es viabilidad, simplemente lo que le ha dado en este momento es la operatividad. Tendrán que cumplirse otros procesos y tendrá la Corte que pronunciarse. Continuamos. El decreto tiene 34 considerandos. ¿Ya? Está suficientemente motivado
y contiene razones claras y coherentes de índole social, económica, política y jurídica, como exige la Corte, para que pueda obtener dictamen de vía favorable. Eso. Si hay que hacer alguna corrección en el estatuto, pues se la hace, pero ya no habría motivo alguno para que se rechace el pedido y se solucione la crisis en lugar de abandonarla. Ese es el criterio de algún profesional del derecho, muy respetado, muy respetable, con el cual yo en parte estoy de acuerdo. Javier Palacios coincide en que a la Corte Constitucional ya le corresponde calificar el pedido de Noboa. Eso dice Palacios, Javier Aunque Palacios. le faltaría, según él, el escrito que justifica por qué es necesaria la constituyente. Ya. Frente a ello, explica, hay dos posibilidades. O la Corte Constitucional le manda a completar el pedido o él mismo lo hace por su iniciativa. Claro. Porque si no, se lo van a negar sin mayor trámite. En principio, el gobierno consideró que la Corte ya no podía pronunciarse sobre el decreto 153 porque estaría cometiendo el delito de prevaricato. Sí, prevaricato, porque ese está derogado. Pues no, sigamos. Así lo afirmó en un posteo en X la ex ministra de Gobierno y actual embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Pero Americanos. ¿quién no conoce a la OEA? señora Palencia? Pues? Mónica Palencia. Claro. Aunque luego lo eliminó. Ella postea y borra. Se parece al comandante Correa también, que postea y borra. Y algunos que yo conozco, postean y borran. El prevaricato se da cuando el juez se pronuncia contra ley expresa. Así es. Nadie puede, por vía de interpretación, autoexcluirse de responsabilidad penal. Por tanto, cualquier sentencia en ese sentido es nula, dijo. Si el Pleno de la Corte Constitucional se pronuncia por el envío que hace la CNE con respecto a los decretos ejecutivos, estaría prevaricando, por cuanto el 19 de septiembre ya se pronunció con respecto al decreto previo, mismo tema, ya que señaló, este proceso se puede subsanar respetando el procedimiento. También dijo que las medidas que ordenó eran para asegurar que cualquier propuesta de cambio constitucional siga los procedimientos, de manera que la voluntad popular se exprese de manera libre, eso dijo, y añadió, informada y dentro de la ley, expresó. Pero luego, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, envió un oficio a la Corte Constitucional en el que le pide celeridad en su respuesta. Entonces, sobre el 153. miren ciudadanía y miren profesores universitarios y miren compañeros jubilados. Cuando el señor secretario de la Presidencia, que es el representante del presidente constitucional de la República, envía la comunicación a la Corte Constitucional, está reconociendo el derecho que tiene la Corte Constitucional de emitir un criterio favorable o desfavorable del pedido del señor presidente constitucional de la República. Yo sostengo y siempre lo he dicho, si vivimos en democracia, tenemos que ser respetuosos de las leyes para poder ser libres. Ese es un pensamiento viejísimo que uno siempre lo expresaba cuando éramos estudiantes de Derecho, ¿verdad? Entonces, está reconocido hasta la saciedad, compañeros, que el procedimiento estaba equivocado por parte del señor presidente constitucional de la República. Por suerte, el mismo Tribunal Electoral enderezó los entuertos, como decía el Quijote, y envió a la Corte Constitucional el decreto que le habían enviado a ellos, y tanto se dio cuenta el asesor jurídico de la Presidencia de la República que ese es el procedimiento correcto, porque le envía una comunicación a la Corte pidiéndole celeridad en el trámite. Yo creo que también la Corte debe ser un poquito más expedita y debe emitir su criterio. Y si hay que ir a una asamblea constituyente, hay que ir, pues, compañeros. Esa es la voluntad del gobernante de turno y esa es la oportunidad para que las clases populares y también los oligarcas, porque votamos todos, votan los chiquitos, los medianos, los grandes y los grandototototes, votan toditos, ¿verdad? Vayamos a las urnas y expresemos como pueblo que somos a pronunciarnos a favor o en contra de tal o cual circunstancia, porque aquí votan de todos los quintiles, de los primeros, de los segundos, de los terceros, de todos los quintiles, el pueblo soberano. Yo estaré en desacuerdo con algunas cosas,
pues no creo que para ser un asambleísta constituyente solo basta saber leer y escribir. Me parecería allí que, aunque algunos dirían, se le está negando la posibilidad al pueblo de ser también, pero mire, ahora van a dibujar esos jovencitos que todavía no tienen una conciencia formada. Claro que ese no es un delito, y para mí que lo sancionaron por gusto, pero creo que para ser asambleísta constituyente, digo, debe contarse con requisitos muy diferentes a simplemente saber leer y escribir. Pues no, pues vamos a redactar posiblemente una nueva constitución y va a haber un debate sociopolítico de alta envergadura, compañeros, de alta categoría, por cuanto son las posiciones filosóficas y políticas, ideológicas las que están en juego. Pues la extrema derecha, que está enquistada en el poder, aunque el señor presidente de la República diga que es de centro izquierda, ¿verdad?, tiene su visión holística de cómo debe ser la patria. Las clases populares y los líderes sindicales y los dirigentes sociales tienen otra visión diferente. Los compañeros indígenas, a quienes les expreso mi respeto y mis consideraciones, pero hay que cuidar a la patria también, no hay que ir al libertinaje, diríamosle, ¿verdad? También tienen su visión. Esta constitución vigente es una constitución garantista. Por esta constitución, patria ecuatoriana y compañeros jubilados, hemos logrado el éxito en el cobro completo de nuestros valores por la compensación, porque están aquí los recursos de protección, aquí están las medidas cautelares, y tengo la plena convicción de que si hay una mayoría de extrema derecha, todo aquello va a ser sacado de la norma constitucional y vamos a tener ahora sí que buscar otros procesos u otros procedimientos para poder lograr las conquistas sociales que le competen a las clases populares. Los profesores universitarios y los profesores jubilados también pertenecemos a las clases populares, que tenemos un poquito más de estudios, pero eso no significa de que no somos pueblo. También somos pueblo porque estamos también siendo avasallados y estamos también siendo maltratados por los poderes de turno, compañeros. En todo caso, lo importante es que vamos a ir a esta consulta que le va a costar al país, ¿cuánto, joven David? 59 millones. Ese presupuesto de referéndum previsto para el 16 de noviembre. Algunos dicen más, pero son 59 millones. ¿Por qué no mete esos 59 millones a los hospitales? ¿Por qué esos 60 millones no van para comprar las medicinas, para que tengan las dializadoras, para que no se mueran como se están muriendo quienes tienen que ir a ese proceso que ya uno lo tiene en los últimos instantes de su vida? Algunos jóvenes también lo tienen, ¿verdad?, de irse a hacer la diálisis producto de que ya tienen problemas con sus riñones, ¿verdad? Y nosotros los diabéticos, hipertensos e impotentes tenemos también ese problemita, y en algún momento también, compañeros, yo ya mis riñones están al 40%, ya no tengo unos riñones con 70 años también, ¿no? En todo caso, yo creo, compañeros, ¿cuántos millones, joven David? 59. 59 millones, creo que es más. A ver, vamos dándole lectura ahí a ese pequeño documento, ¿no? El registro electoral que se usará en este nuevo proceso es el que aprobó el Pleno el 18 de septiembre. En total se habilitó, casi 14 millones de electores, tanto en territorio nacional como en el exterior. O sea, vamos a votar, eso sí, vamos 14 millones, casi 14 millones, ¿no? Casi 14 millones, sí. Más de 59 millones tratará el referéndum de este 2025. Más de 59 millones. El Consejo Nacional Electoral. Perdóneme. Aprobó ayer el calendario electoral. Ellos sí, pues es que ahí tienen también sus prebendas. El plan operativo, el cálculo del límite máximo de gasto electoral y la proyección del Fondo de Promoción Electoral para el referéndum, que al momento tiene dos preguntas. Dos preguntas, esas son aprobadas. Sobre la Asamblea Constituyente no está aprobado nada. Solo son las dos preguntas que están aprobadas, y por eso estos compañeros muy hábiles del Tribunal Electoral ya declaráronse en
tiempo electoral, lo que significa que ya están gozando de las prebendas y los privilegios que les otorga cuando están en tiempo. Nadie puede toparlos, ¿verdad? Sigamos, a ver. El pleno del organismo sesionó al mediodía para conocer estos aspectos del proceso electoral de este año. ¿Ya? En este marco, con 4 votos a favor y una abstención, los consejeros aprobaron las directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgo y contingencias para el proceso. Muy bien. El costo estimado es de 59.7 millones. Casi 60 millones de dólares, compañeros. 40.4 millones para la planta central y 19.3 millones para las delegaciones. Sí, en tanto 60 millones. Con 5 votos a favor, se aprobó el calendario electoral que fija para el domingo 16 de noviembre. Domingo 16 de noviembre. 2 preguntas. Cada pregunta está costando 30 millones. Y si ponen la tercera de la asamblea, cada pregunta costará 20 millones de dólares. ¿Cuántos frascos de insulina para los diabéticos no se podrá comprar con esa cantidad? ¿Cuánta medicina para el pueblo no se le podrá otorgar con esa cantidad? Que como tienen una amplia mayoría, no diría una amplia mayoría, pero tienen una mayoría en la asamblea, pudieron tranquilamente, aquellos que quieren hacer gastando 60 millones, hacerlo por intermedio de la asamblea. Si han habido asambleístas que no fueron elegidos por su tienda, que se viraron al gobierno. Y eso en la democracia es permitido, pero eso realmente es sinvergüencería. Siga. El cronograma, Ahí va el cronograma. Sujeto a cambios, prevé de 23 al 27 de septiembre la inscripción de organizaciones políticas y sociales. Ya, eso. Asimismo, para el 3 de octubre está prevista la designación de vocales de juntas provinciales electorales. De acuerdo con el calendario, del 1 de noviembre al 13 de noviembre será la campaña electoral. Ya. En todo caso, eso es lo que está en este momento aprobado. 60 millones de dólares casi, un poquito le faltan para los 59.999,99. Poquitito le falta para 60 millones, porque estoy convencido que no solo son esos 60 millones. Más. Estoy seguro que los consejeros no es que trabajan gratis, ¿ah? Los consejeros también tienen su sueldo, tienen su salario, tienen sus dietas, y las dietas son jugosas a veces, ¿verdad? En todo caso, nosotros como programa de opinión también, como un programa eminentemente democrático, lo único que deseamos es el bienestar para las clases preteridas, para las clases populares, y ojalá no se conculquen los derechos en la asamblea, en la nueva asamblea constituyente, y sobre todo no se cambien las garantías que están determinadas en esta Constitución, porque yo estoy casi convencido de que a eso apuntan. Ya. Y eso que no voy a hablar del problema minero, no vamos a hablar el problema que hay también aquí en las comunas, en donde quieren hacerse hoteles, bueno, eso no me compete. A mí lo que me compete es luchar por el bienestar de los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, y por esa razón reiteramos que estamos esperando el 1 de diciembre, imagínense, todavía falta el mes de octubre y noviembre, y lo que queda de septiembre, poquito queda ya, para que vayamos a esa audiencia de estrados el 1 de diciembre y podamos tener la oportunidad también de otro triunfo con el pago de la jubilación complementaria que por derecho nos corresponde, pues está determinado en una sentencia constitucional y parte del decreto de José María Velasco Ibarra de 1953. Y luego, también el otro grupo que estamos implementando, tendentes a que pueda hacerse un recurso de protección, porque el Seguro Social y la misma universidad está dándole la vuelta a los valores que por derecho le corresponden a los profesores y a los empleados de la universidad por el pago incompleto, por el pago diminuto de los fondos de reserva. Esa es nuestra lucha, compañeros, esa es nuestra acción, y nos vamos a encontrar siempre en ese camino. Porque siempre tenemos que recordar, joven David, que esta lucha la ganamos. Dure lo que dure, dude quien lo dude, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos,
Esta lucha la ganamos. Saludos.